Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Soy Manuel Escalante, Conexión Global RD al aire. Hoy, por supuesto, hay varios temas de lo que queremos tratar, pero nos vamos a enfocar en el tema del momento en el área económica del país, la reforma fiscal. Vamos a tocar temas pinceladas orgánicas, hasta donde podemos llegar, porque eh, yo mismo no soy técnico del área, pero es interesante que usted tenga pendiente este dato. Desde siempre los tributos han de alguna manera existido. Yo buscando la historia, por ejemplo, encuentro que lo utilizaban como donación a las divinidades, entre sacrificios que hacían de animales y humanos. Entonces, los tributos están vinculados al dar de nosotros hacia los demás. Y así usted busca la historia y va a encontrar que fue, de alguna manera u otra, dándole otro carácter hasta llegar a lo que es hoy. Ingresos fiscales de las naciones. Lo que nosotros tenemos que también observar es qué hacen con nuestro dinero. Porque, por ejemplo, es importante que usted sepa que esos países que tanto admiramos, esos países que tanto quisiéramos estar allá o ser de esos países grandes de primer mundo, han llegado donde están, entre otras cosas, por la fidelidad de sus tributarios. Entonces, ¿qué queremos nosotros hoy? Que no satanicemos lo que pudiera ser una reforma que resuelva un problema, pero no sin hablar del problema, porque ¿por qué hemos llegado aquí? Eso es lo que vamos a estar hablando con mi amigo Marino Berigüete, que entre otras cosas es politólogo internacionalista, catedrático y conocedor de varias líderes. Marino, bienvenido. Oye, Manuel, hoy por lo menos no usaste ficha para presentarme. Hoy por lo menos lo hiciste correctamente. Marino, oíste lo que dije en el introito. Tengo muchas inquietudes. ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque lo que se oye en la calle es que las reformas fiscales, yo quiero que tú nos hables de eso, qué son, eh, pero lo que se oye en la calle es que desde cuando el presidente era este señor Hipólito, debió haber hecho una reforma. Entonces, después debió haberla hecho Leonel, después debió haber hecho Danilo, ahora venimos con Abinader y parecería que hay presión al respecto. ¿Qué tú sabes? ¿Cómo lo podemos decir? Lo primero es que debemos de hablar que es un gobierno y que es un Estado. ¿Qué es un gobierno y qué Y es un que es un Estado? Estado, es lo primero. Cuando te hablo de eso no es para dar una clase, sino para poner el contexto de que no hay reforma mala, hay administraciones malas, pero no hay reforma tributaria mala, si es aplicada correctamente como tú señalas. O sea, si se hace una reforma fiscal para que pueda ingresar recursos frescos, nuevos, porque hay una base impositiva. Nosotros tenemos de las bases impositivas una de las más bajas de América Latina. No es que es, pero es una de las más bajas. Ese recurso fresco que entra a las arcas del Estado para que los gobiernos lo administren, lo primero que hemos perdido el rumbo hace muchos años, porque debemos primero de saber qué tipo de Estado somos. Si somos un Estado empleador, si somos un Estado fiscalizador, si somos un Estado eficiente pero no eficaz, o si somos un Estado populista o Clientelar. clientelar. ¿Por qué?
Porque en esa medida el pensamiento de la forma de administrar el gobierno, el Estado, produce los efectos a la sociedad que gobierna. Cuando te digo eso es que debemos de hacer un paro, o sea, qué tipo de Estado yo tengo que hacer, porque yo administro como gobernante o como gobierno el Estado. Tenemos que hacer, lo primero que para hablar de una reforma, hay varias cosas que hay que hacer. El Estado tiene que aspirar a que lo que va a recaudar no vaya a parar a los bolsillos de los partidos políticos, de las grandes empresas privadas, sino que cuando tú piensas hacer una reforma, los norteamericanos usan un alivio fiscal, porque en vez de aumentar la base impositiva, lo que hace es que la reducen para estimular. O sea, para los que son evasores permanentes, este es un país de evasores, es bueno que tú lo sepas, sirva para que la gente pueda comprar más. Cuando tú compras más, estimula más los impuestos. ¿Por qué? Porque tiene una reducción. Pero eso no quiero entrar todavía ahí. Simplemente me voy a quedar en el tipo de Estado que un gobierno quiere. Un gobierno, para hablar de una reforma fiscal, debe primero apretarse la correa. ¿Por qué? Porque el ciudadano común y corriente, que tú le haces una reforma que le amplía a ellos lo que tienen que pagar, les reduce los gastos en términos de que los salarios siguen congelados, pero tienen que pagar más. Si yo esa copa de agua, una botella de agua, si yo pago ahora mismo 100 pesos, pero si le agravan el agua en las reformas fiscales, yo tengo que pagar 16 pesos más, ya me está reduciendo el bolsillo a mí. Pero no solamente el agua, si yo tengo que pagar impuestos por los libros de los hijos míos, tengo que pagar impuestos en el colegio de mis hijos, tengo que pagar impuestos en la salud, tengo que pagar impuestos en el combustible, tengo que pagar impuestos en todo lo que es compra. Se reduce como si fuera esta servilleta, el gasto mío como ciudadano se me vuelve más chico y yo me convierto en más pobre. ¿Por qué razón? Porque cuando tú haces una reforma, los ricos que compran los productos o los grandes empresarios, no lo pagan ellos. Quien lo paga es el consumidor final. Porque el que produce cigarrillos, por ejemplo, él puede subir, él tiene un capital ya. Ese capital que él tiene, ya él tiene, cuando viene la reforma, ese capital, si es de 100 pesos y la reforma le sube a un 28, ese capital se le aumenta a él, porque ya él tiene un capital base. ¿Me sigue? Al venir la reforma y ese producto que yo tengo que vendérselo al consumidor final, pues yo lo que hago es que al consumidor final le pongo los impuestos. Se lo transfiere. Se lo transfiero. Entonces, pero yo tengo mi capital aquí. Entonces, quien más paga es el consumidor final. Por eso el Estado tiene que... Pero es bueno que lo diga de nuevo, que se oiga. Quien más paga es el consumidor final. Que en el caso de los dominicanos somos la mayoría pobres. Entonces... O sea que los pobres le van a dar su cantazo. Cuando se habla de una reforma, tiene que venir con un paquete de mejoría. Porque fíjate algo, si yo pago impuestos, ¿verdad?
Pero yo quiero que la educación pública sea mejor que la privada, para yo no pagar la privada. La seguridad debe de ser mejor que la privada, que en vez yo de pagar una seguridad privada que me cuide, la policía sea tan eficiente que la sociedad no necesite eso. Lo que pasa en Costa Rica, por En ejemplo, Costa Rica que es un gran modelo de América, ¿no? pasa eso. Entonces, lo que te quiero decir, una reforma fiscal hay que pensarla. No se hace en un año. Un gobernante tiene que iniciar un proceso de diálogo con todos los sectores, con los sectores empresariales, con los sectores profesionales, los gremios, con los partidos políticos, Con la iglesia, porque la iglesia tiene que hacer un trabajo. No, con la iglesia, con los rectores de universidades, con los gremios magisteriales, los sindicatos, porque la reforma a veces el país la necesita, porque el país se estanca, pero necesita más recursos para poder ampliar sus programas sociales que son necesarios, para poder ampliar el aumento salarial. Pero para eso los estados tienen, por eso empecé mi conversación al principio, hablando de que un estado es diferente a un gobierno. Un gobierno entra por 4 años, pero un estado es permanente. Por eso las reformas que tienen que hacerse son permanentes, porque los gobiernos entran y salen, pero el Estado tiene que tener bases estructurales. Eso está conectando sólidas con el tema que al principio hablamos, de que se comenta que debió haberla hecho Hipólito Mejía, que se comenta que debió haberlo hecho Leonel, que, o sea, ahí entra la diferencia entre gobierno y Estado. Pero le han hecho, esos gobernantes han hecho su reforma enmascarada. Porque antes la base impositiva era un 16, un 13, y ellos la han hecho de manera enmascarada, subiendo la tasa, aumentando la inflación, la han ido haciendo lentamente. Yo creo que lo primero que tiene que hacer un gobernante es ver cómo va en América Latina, en el área, cuál es la base fiscal. Yo creo que el presidente se casaría con la gloria si comienza a regular el Estado, porque antes de hablar de una reforma fiscal hay que hablar de regulación del Estado. Antes de hablar de una reforma fiscal, hay que hablar de una regulación del Estado. Para que un Estado sea eficiente y eficaz, que no sea un Estado hipertrofiado, sino un Estado pequeño, un Estado donde lamentablemente hay que reducir los gastos en términos de vehículos, de compras, de las compras específicamente. El Estado, para que sea eficaz o eficiente, tiene que reducir. La corrupción se lleva mucho dinero, mucho dinero. La corrupción siempre ha sido en los estados, en todos los gobiernos, un elemento que no permite que la sociedad pueda respirar. Los partidos políticos tienen que ir en esta reforma. ¿Por qué? Porque el Estado ahora mismo no está en las condiciones de subsidiar un partido político. Por ejemplo, ¿Tú sabes cuánto va a recibir un partido político mensualmente ahora? Depende. No. Estamos hablando de los partidos mayoritarios. Ah, sí. El 80% del presupuesto que tiene consignado. 42 millones de pesos. 42 millones de pesos. Todos los meses. Son los 3 principales. Los 3 principales. ¿Para qué? Pero le van a dar a todo hasta llegar abajo. Oye, menos, pero le van a dar. Le dan. Los procesos electorales, tú sabes lo que se pudiese hacer con tanto dinero. Sin embargo, ¿quién ha presentado ya en esta etapa los gastos de la campaña? Ya, Ninguno. de eso nadie habla. Y cuando tú lo vas a ver, están en papeles. No hay facturas. No hay factura de publicidad paga. No hay factura de a quién se le dio ese dinero. No se puede contactar ni verificar. Entonces,
Lo que te quiero decir, mi querido amigo, que antes de hablar de una reforma fiscal, estoy hablando no de manera personal, sino estoy hablando de manera académica. Los gobiernos tienen primero que mirarse su interior, porque para yo exigirte a ti algo afuera, yo tengo que corregirme primero yo internamente, corregir mis nóminas, corregir mis gastos, porque llega un momento en que el Estado tiene que ser más pequeño. O sea, el Estado no puede ser siendo un Estado hipertrofiado. Y mira que se ha reducido, el Estado se ha ido reduciendo. Hay ministerios que deben de analizarlo si puede seguir, si no cumplió su papel, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio, ver si se pueden fusionar esos ministerios. Se ha hablado de un ministerio de la familia, donde esté la mujer, el hombre, los hijos, los niños. Yo lo veo bien. Eso existe en otros países y funciona, pero hay que ver si en otros países no existe el Ministerio de la Mujer. Vamos a hacer algo. Mire que bueno, nos dieron pausa y vamos a volver en breve, rapidísimo, a seguir en esta maravillosa conversación con Marino Berigüete.